Hola amigos y amigas, soy el profesor Inda y me complace compartir con ustedes mi programa. El programa va a tener un perfil muy variado y va a abarcar aspectos como lo que es la historia universal, la geografía, biografía de grandes poetas, artistas, políticos, patriotas, así como el deporte, y dentro del deporte especialmente el béisbol. El primer tema que nos proponemos desarrollar está relacionado con cómo surge mi afición por el béisbol. Yo nací en el año 1946, teniendo 5 años, la temprana edad de 5 años, en el pueblo de San José de los Ramos, que es mi pueblo natal. Yo ya comencé a ver, o mejor dicho, más que ver, oír, porque no había en ese tiempo televisión en mi pueblo, juegos de béisbol. En mi casa había un radio General Electric y yo me ponía a oír el béisbol, mis padres se acostaban y yo seguía oyendo el béisbol. Ellos confiaban en mí porque yo era un niño, a pesar de la corta edad, un niño serio, responsable. Cuando se terminaba el béisbol, que podía ser 11:30, 12 de la noche, quizá más, yo me subía en una silla y apagaba un bombillo o foco, como le llamábamos vulgarmente en ese tiempo, incandescente, con una cadenita. Alaba la cadenita, bueno, y lo apagaba y me acostaba a dormir. Esa afición por el béisbol mía siempre se mantuvo. En ese tiempo a que me refiero, había en Cuba 4 equipos profesionales de béisbol: el Almendares, el Habana, el Cienfuegos y el Marianao. ¿Por qué les digo el Almendares primero? Porque ese era mi equipo, yo siempre fui fanático del Almendares. El Almendares y Habana eran los eternos rivales, aunque había 4 equipos, los equipos más importantes, que tenían más afición, eran el Almendares y La Habana, los eternos rivales, como le decían. El Almendares era los alacranes y el Habana los leones. Eso eran sus mascotas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Durante los años siguientes, en lugar de disminuir, mi afición por el béisbol fue aumentando y siempre fue parte de mi vida. Ya cuando yo tenía 12, 13 años, comencé a asistir regularmente a los juegos del equipo de mi pueblo, que generalmente los fines de semana, porque bueno, los jugadores trabajaban, sábado, domingo se efectuaban en el estadio, si se puede llamar estadio, al terreno que no tenía grada ni nada, pero bueno, el terreno estaba bastante bueno. Señores, nosotros no solo efectuábamos juegos ahí en ese terreno, o los jugadores de mi equipo, digo nosotros porque yo estaba tan identificado con ellos que me sentí uno más de ellos. Yo realmente nunca pude jugar béisbol organizadamente porque no tenía condiciones, cualidades como jugador de béisbol. Lo más que pude jugar fue en el patio de mi casa con mis hermanos, en el campo, en casa de mi abuela, que vivía en el campo, y los primos míos, y jugábamos pelota allí, ¿no? A veces con pelota de goma, con unos guantes inventados, si no teníamos guantes de saco, lo que fuera, pero jugábamos. En la medida que, como les decía, fui yendo a los juegos de pelota en mi pueblo, también ya en determinado momento mis padres me permitieron ir con los peloteros de mi equipo a diferentes poblados de los alrededores y batalles. Ellos iban hacia ahí, se dirigían hacia ahí en un camión que era de un señor aficionado también al béisbol, o alquilaban un camión que lo pagábamos entre todos, los peloteros y los que íbamos, la comisión de embullo, como yo le llamaba, ¿no? Como se llama, y un grupito que tocaba con unas tumbadoras, bueno, muy dinámico, que inventaban sus canciones. O sea, que no eran canciones ya eso, sino que ellos las inventaban. Y no les digo la letra de ninguna de ellas porque eran picanticas, algunas de ellas tenían sus palabras que no es bueno en público decirlas, no es correcto. Bueno, en esos juegos
íbamos a diferentes pueblos, como Los Sarabos, que era un pueblo que estaba a unos 12 kilómetros de San José, Central Álava, que actualmente se llama México, Batelles como el Batelle Guerrero. Por cierto, en el Batelle Guerrero había un señor llamado José Antonio, que tenía un equipo que era formado por todos sus hijos. Es decir, que en el equipo todos eran hijos de él, o sobrinos, o primos, y de ese equipo precisamente, en algún momento, cuando hagamos un programa ya dedicado directamente a mi pueblo natal, San José de los Ramos, vamos a referirnos con más detalles, igual que a otras anécdotas relacionadas con el béisbol y otros aspectos muy interesantes. Señores, recuerdo, voy a narrarles ahora una anécdota que recuerdo sobre un juego de béisbol que se efectuó en mi pueblo. Bueno, aquel día, no recuerdo si era sábado o domingo, era uno de esos 2 días. El pueblo estaba muy embullado porque era un juego contra el eterno rival de San José, los Sarabos, el equipo de los Sarabos. Comienza el juego y los peloteros de San José comienzan bateando, comienzan haciendo carreras. Bueno, el juego estaba interesante. El pitcher de San José pichando muy bien, creo que era precisamente Aristeo, que tenía una curva pronunciada y bueno, era un gran jugador de béisbol en ese tiempo. Y bueno, llega a los 9 innings del juego con ventaja de 7-1 a favor de nuestro equipo. 2 outs, lograron los 2 outs primero, pero ¿qué pasa? Uno de los jugadores de los Sarabos da un hit. Después de hit, error, base por bola, dead ball, jonrón. Otro bateador al bate, habían hecho ya 3 carreras, estaba 7-4. Otro tuve, más hit, más errores. Bueno, aquello se fue prolongando y la gente asustándose porque dentro de todos los fanáticos había una serie de personas que les gustaba jugar sus kilitos, su dinerito ahí al béisbol. Y habían jugado sumas fuertes para ellos, ¿no? Ahora sumas fuertes serían 20, 30 pesos, 5, 10, no sé. ¿Y qué pasaba? Que ellos ya estaban vigilando a los apostadores de los Sarabos, que estaban un poco asustados y se estaban ya separando un poco del terreno y bueno, ellos temían que se les fueran a escabullir y no pagarle. Entonces ya ellos estaban asustándose porque el juego, como les dije, se había empatado. Pero no solo se empató, aquello se prolonga y 12 carreras y 15 los Sarabos y 20 los Sarabos, 20% de juego. No había forma de sacar el tercer out. No había forma, señores. Aquellos peloteros estaban, el manager estaba que cambiaba de color, pero puso un nuevo pitcher, cambió de posiciones, aquello fue tremendo. El juego se dio por perdido, se rinde San José. Los apostadores de San José se desaparecieron, se escondieron. Los de los Sarabos buscándolo, pero no tenían posibilidad de encontrarlo porque los otros sabían dónde esconderse. Se tuvieron que ir, resumen, se tuvieron que ir sin cobrar un centavo. Señores, aquello fue apoteósico. Bueno, en el próximo programa ya hablaremos sobre por qué le llamamos el niño Linares. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.